y es un placer para mí estar con ustedes, conocer gente nueva, presentar, porque en mi carrera dentro de los deportes, en los gimnasios, en el trabajo y hago presentaciones, tengo haciendo esto 11 años aproximadamente, de estar enfrente de la gente. Cuando le cuento a los alumnos, a mis pocos alumnos en las clases de ciclismo, que cuando era secundaria, cuando yo estaba en la secundaria, mi peor temor era que me pasaran al frente al pizarrón para exponer algo. Me temblaban las piernas y quería irme al baño. Yo no puedo creer que tenga tantos años estando delante de la gente, pero por primera vez exponiendo sobre los mayas. Ayer fue mi primera presentación sobre ellos, en la mañana fue mi segunda y esta va a ser mi tercera. Mi primer sitio visitado maya fue Tikal, fue Guatemala, así es que también comienzo haciendo presentaciones en Guatemala. Ya seguirán y ya vendrán después en México, ¿verdad? Pero es un placer y gracias a Sofía nuevamente por su amistad y por los contactos que logró, todo por Facebook, por YouTube, y lo demás es historia. Aquellos de ustedes que no sepan, aquí tienen mi canal de YouTube, ahí es donde pueden ver mis videos, la documentación que yo hago, todo, me meto a la selva, muchos de ellos solo, voy a los sitios y voy documentando de acuerdo a lo que leí en mis libros, de acuerdo a lo que investigué, y hago una como mini película, un documento de 12, 15 minutos, ¿okay? Y lo edito y lo subo a YouTube. Si se meten el día de hoy, van a ver que solo tengo 85 sitios mayas, 85 videos, pero es que tengo 120 y tantos pendientes por editar. He explorado muchísimo recientemente todos los países mayas, los 5 países mayas, y poco a poco van a ir subiendo los videos. Ahí lo tienen en Spin Maya Eduardo, o si se van al buscador Google, pongan Exploración Maya o Exploración Maya Eduardo y van a aparecer mis videos. ¿Ok? Perfecto. A mí, lo que no sabe ni siquiera Sofía, que no le conté, es de dónde saqué este nombre. Así se llama un libro que se editó, que solo se hicieron como 200, es una edición de 200 números nada más, y fue un libro para regalo, nunca estuvo a la venta. Es un libro que hizo la compañía Celanese Mexicana en los 80s para regalarle a los altos empresarios y a los altos puestos. Mi tía trabajaba, no un puesto de arriba, un puesto de abajo. No le tocaba el libro, pero como tenía buenos contactos con el gerente, consiguió un libro. Entonces yo, en los años 80, que no sabía de los mayas más que lo que me habían enseñado en la escuela, que era una cultura y que hacía pirámides, es lo que yo sabía. Ya en los 80, después de secundaria, prácticamente, veo ese libro gigante y lo abro. Decía Exploradores Mayas. Había fotos de Charnay, ahorita vamos a hablar de ellos. Había fotos de Mala y había fotos de Mausley. De hecho, fue el primer libro que presentaba fotos de esos 3 exploradores a tamaño natural como ella los hacía. Es un libro que me dejó muy marcado, porque cuando yo veía las fotos en blanco y negro dije, wow, qué lugares, ¿dónde es eso? La foto que más me marcó fue una de Nocuchich, que ahora se las enseño en unos momentos. Me marcó sin saber que con el tiempo yo iba a ver esos sitios que veía en esas fotos, encontrados por los primeros exploradores. Entonces, fue en Tikal, precisamente el 3 de abril de 2003. Apenas voy a cumplir 10 años. Hace 10 años no conocía ningún sitio maya. Cero. Nada. Y vine aquí a trabajar a Guatemala y me escapé rápido de Flores. Conocí Tikal y ese viaje me marcó. Una chispita se prendió dentro de mí ese día que me hizo saber que estaba conectado con la selva, con la cultura maya, con la arquitectura, con todo lo que se relacionaba. Pero con el tiempo descubrí que lo que más me apasionaba de todo era la exploración. Me apasiona muchísimo no solo saber sobre los mayas, sino de quiénes fueron los primeros exploradores que llegaron a esos sitios. Y ahora estoy tratando de seguir sus pasos. Me da mucho gusto llegar a lugares que sé que los primeros exploradores visitaron. También me da mucho gusto llegar al lugar, y lo digo en mi video, en este lugar no estuvo ni Stevens.
¿sí? No estuvo ni Mahler, ni estuvo ni Charnay. No lo encontraron y nosotros lo tenemos ubicado y es una pasión. Nadie me paga, nadie me patrocina, son mis vacaciones, ¿verdad? Aquí veo gente conocida que me ha acompañado a algunas exploraciones y espero que les guste, ¿ok? Este es un dibujo de Frederick Catherwood, de Antigua Guatemala, porque los primeros exploradores, estamos hablando de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, mediados del siglo XIX, no había todavía cámara fotográfica. Eran muy curiosos, normalmente estaban muy bien acomodados económicamente, ellos sí financiaban sus viajes, iban por el descubrimiento, iban por la fama, algunos de ellos, simple y sencillamente, algunos otros buscaban la excusa perfecta para escribir un libro, para publicar lugares y situaciones que nadie más había visto antes. Entonces los primeros sitios que caen en la historia de los exploradores pues son Palenque, Uxmal, Chichén Itzá. Son sitios que prácticamente no se perdieron en la historia, que tienen años conociéndose. Un poco después también Tikal, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los primeros sitios en Guatemala? Tenemos San Clemente, que se supieron, Huachactún, Tikal, Tayasal, y nos falta uno. No, Ceibal se supo. Mal. No, del otro lado de Guatemala. Creo que Quiriguá, pero no creo que Quiriguá. Yo creo que mucho antes que Quiriguá. Porque Quiriguá en realidad, el que lo dio a la luz fue Stevens. Sería caminar. Pues fue caminar, ¿no? El que se sabía, porque nunca se perdió. Creo que fue caminar. Ahorita que dijiste es un chibro por aquí cerca, ¿verdad? Pero bueno, hay sitios que nunca se perdieron y hay sitios que se fueron redescubriendo. Entonces estos exploradores no podemos encajarlos en un solo perfil. Lo único común en ellos es probablemente que eran aventureros. Eran aventureros, algunos de ellos eran solitarios, la mayoría de ellos eran solteros, los primeros exploradores. Uno que otro por ahí sí estaba casado, pero con esposas muy comprensivas seguramente, porque de repente se perdían en la selva durante meses y meses. Meses en la selva. Voy a enseñarles cronológicamente quien yo pienso, a mi manera, muy personal, que son los exploradores que más me han marcado. Ayer se los dije en Antigua. Hay más exploradores, muchos más, pero no todos son tan importantes, o cuando menos para mí. Okay. Ahora lo hacemos muy fácil, pagamos un boleto en muchas ocasiones. Hay camiones, hay tours que te llevan a Palenque, a Tikal, a todos lados, pasan por ti a la hora que quieras, te recogen en tu hotel, en Flores. ¿A qué horas quieres llegar? Pasan por ti, ni siquiera tienes que ir a la central. Compras tu boleto, ok, pasamos por ti a las 4 de la mañana, pasamos por ti a las 5 de la mañana y es muy fácil. Para ellos no, a ellos les tomaba semanas o meses inclusive, meses. La característica principal y que es repetitiva de los primeros exploradores del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX, que son los más importantes, y principios del siglo XX, es que todos ellos llegaban a los sitios gracias a los informantes locales. ¿Okay? Era extremadamente difícil que un explorador encontrara un sitio nuevo sencillamente porque se topó con él. Necesitaban la ayuda de los chicleros, que fue más tarde, porque el otro día leí que los chicleros, que el chicle no había desde siempre, la industria del chicle, que eso es ya más, ¿verdad? 1890 exactamente. Al que le tocó el chiclero más, fue a Mahler, pero nadie le sacó tanto jugo a los chicleros como Ian Graham. O sea, Ian Graham dijo, los chicleros son los que se topan con muchos sitios en la selva, muchos sitios, y si no dejo, ¿cómo lo aquí. Y que no lo maneja. ¿Qué pasó?
Digo, ya se ve completo. Bravo. Ahí está, perfecto. Gracias. Buenísimo. ¿Ok? Van a ver que eran completamente diferentes unos de otros. Estos son los 13. ¿Sí? Vamos a comenzar con Antonio del Río, Guillermo Dupé, Juan Galindo, Jean Frédéric Waldeck, John Lloyd Stevens, mi explorador favorito, Desiree Charnel, Augustus Leponier, Thompson, Trevor Muller, Alfred Mausley, el explorador favorito de Sofía, Sylvanus Morley, Frederick Mitchell Hedges y Franz Blom. ¿Okay? El primero es el único que tomo del siglo XVIII y siglo XIX, comienzo de 20, 19 también comienzo de 20, 19 y hasta ahí. Aunque hizo muchas cosas en el siglo XX, ya fue escrito. Dedicó muy pocos años en realidad más. Siglo XX y siglo XX comienzos. De hecho, Franz Blom está a punto de cumplirse, este año se cumple 50 años de su muerte, ¿verdad? Mausley murió en el 25, Morley murió en el 48. Entonces, son exploradores que les tocó principios del siglo XX. ¿Okay? Entonces vamos a ver una probadita de cada uno. Los que ya tomaron fotografías, muestro sus fotografías de ellos y después un poquito del trabajo que yo hago con fotos comparativas y en video. ¿Sí? Antonio del Río era un capitán del ejército español asentado en Ciudad Guatemala a finales del siglo XVIII y fue ordenado por parte del rey Carlos III de España para que fuera a explorar a Palenque. ¿Cuántos de ustedes, chavos, saben que Palenque en Chiapas, en realidad, en esos tiempos, le correspondía al territorio de Guatemala? ¿Sí? Entonces, fue por el lado de Guatemala que comenzaron las primeras exploraciones de Palenque, un sitio que todo el tiempo prácticamente se ha sabido de él. Y este señor, Carlos III, pues era un gran coleccionista, gran coleccionista. De hecho, él había ordenado ya excavaciones en Pompeya, porque quería él siempre recuerditos, quería muestras. Le pedía a sus exploradores, también lo digo entre comillas, muestras. Entonces Antonio del Río, a falta de fotografía, lleva a Ricardo Armendáriz, un artista, un dibujante, para que fuera fotografiando el dibujo las imágenes que estaban viendo. Solo que si algunos de ustedes han estado en sitios mayas el día de hoy, que están muy bonitos, abiertos al público, limpiecitos, en esos tiempos era una selva. Tomaba varias semanas a un mes o más limpiar un sitio para poder dibujarlo o fotografiarlo. Imagínense nada más, ya les enseñaré fotos al rato, de cómo estaban los sitios cubiertos completamente de maleza, ¿sí? Que fue el caso de él. Llega a Palenque en 1786, si mal no recuerdo fue en mayo, es más, creo que fue el 5 de mayo, es una fecha muy famosa en México, el 5 de mayo, y se topa con una selva tan densa que requirió pedirle al gobierno 200 locales, 200 nativos que lo acompañaron los primeros días. A los 2-3 días después de eso le quedaban 79 del trabajo tan pesado, y entre ellos, y solo 28 machetes, empezaron a limpiar toda la selva, de los sitios principales de la plaza, el palacio, de los templos de las cruces y el templo de las inscripciones. Lo empezaron a limpiar, y ahí comenzó el trabajo de Armendáriz artísticamente haciendo dibujos, y de Antonio del Río, porque empezó a excavar, a hacer hoyos y a destruir. Hizo, hagan de cuenta que hubiera pasado una guerra por Palenque. El palacio lo perforó por todos lados, paredes, piso, techos. Estaban buscando tesoros, estaban buscando qué llevarse para que el rey quedara contento. Entonces hizo descripciones, midió, excavó, saqueó, y se llevó, entre otras cosas, una cabeza de estuco, paneles con glifos que se llevó del templo de las inscripciones, ¿sí? Un pie de una escultura, vean, aquí está,
Aquí están los glifos, se llevaban los paneles, ¿sí? Una pata de trono que dejó ahí todo desequilibrado, dejó muy dañado el sitio y los mandó al Museo Real de Historia Natural de Madrid. El día de hoy está en el Museo de América. Las cosas que se llevó Antonio del Río para Europa, para España, fueron las primeras que salieron del mundo maya. El día de hoy siguen siendo exhibidas. Esta es una foto de muchos años después. Esta es una fotografía de principios, de finales del siglo XIX, principios del siglo XVIII, donde está el director del museo, donde está este señor que fue el que hizo el descubrimiento de excavaciones en Pompeya, y aquí muestran las piezas que se llevaron y que ahora están en España. Digamos que probablemente Del Río fue el primero en la lista de saqueadores, cuando menos al nivel de saqueador internacional, de llevarlo a otro lado, porque todos los libros que leo de aventura y de exploración me topo con que la gente local muchas veces le tiene miedo a los sitios mayas, sobre todo de noche. Son lugares donde espantan, dicen, no, ni meternos ahí, los respetan mucho. Entonces yo creo que Del Río fue el primero que puso la moda. Su documento, su reporte, fue publicado hasta 1822, con dibujos de Waldeck, de Frederick Waldeck, un explorador que vemos un poco más adelante. Guillermo Dupé, este señor que nació en la Holanda austriaca, ¿okay? Ya estaba grande y retirado en 1800. De hecho tenía 33 años de servicio en el ejército cuando lo contactaron. ¿Por qué? Porque Carlos IV de España quería saber más de Palenque, quería encontrar más, quería que le trajeran mejores dibujos. Se escogió a este señor, a Jorge Castañeda, para ser el artista, el dibujante de este nuevo sitio. Guillermo era muy observador, aparentemente más observador que Antonio del Río, e hizo buenas descripciones. Él fue uno de los primeros en decir que los glifos que él estaba viendo definitivamente no eran egipcios, ni fenicios, ni ninguna cultura oriental, como pensaban algunos de los primeros exploradores. No concebían que los locales hubieran tenido la capacidad y la tecnología para levantar esas grandes estructuras, hacer tan bellas esculturas, pinturas. No concebían que fueran locales. Pero fue Guillermo uno de los primeros en decir, definitivamente esto ni siquiera es azteca, dijo, esto es local, esto no se ve en ninguna otra parte del mundo. Eran cuates que venían de Europa, que ya habían viajado, que conocían muchos lugares, ¿verdad? Por estar tan tupida la selva de Palenque, no comprendió el plano, el diseño del plano, así es que su trabajo no es muy bueno en eso. Además él se desesperaba porque quería ver más esculturas completas. La selva, después de 1200 años, imagínense, abandonada la ciudad completamente, la lluvia ácida, las tormentas, los rayos. Hay documentado que en uno de los templos de las cruces cayó un rayo que tumbó la crestería. ¿Okay? La selva acaba con todo. El Señor esperaba que todo estuviera muy bonito y acomodado. Después de 12 siglos, 11 siglos, pues no era así. Y decidió llevarse un recuerdo personal que tomó del palacio y se llevó esta tableta que se conoce como la tableta Dupé o la lápida Dupé, y se la mandó para España, se la llevó, es cosa personal. No sé en qué momento de la historia regresa a México. Tuvimos la suerte de que se recuperó y está en el museo en la Ciudad de México. Está bellísima y es lo que podemos ver ahí. ¿Okay? Está más o menos de este tamaño. Seguro está pesadísima porque está más o menos así de gruesa, pero regresó. Ahí sí es de las cosas que regresaron. Últimamente regresaron aquí a Guatemala también, ¿verdad? Por aquí por el trabajo de toda la fundación, la gente que rodea la recuperación de vestigios, de cerámicas, de estelas. Están haciendo muy buen trabajo en Guatemala. El trabajo
Él estuvo en los 1808 en Palenque y en Toniná y fue publicado hasta 1830. Tanto el reporte como del Río como el de Dupé fueron hechos muchos años después y en Europa. Realmente el mundo seguía sin enterarse todavía de los sitios mayas. Juan Galindo, John Galindo en realidad, irlandés, Galindo por su abuelo español, aventurero, ¿sí? Salió de Europa a los 16 años de edad, buscando América, Centroamérica, Sudamérica, y paró en Guatemala. Creció y creció y creció y creció hasta que se hizo gobernador de Petén, ¿sí? Él estuvo, nuevamente fue mandado a Palenque, como todos los primeros grandes exploradores. Después pasó un mes en Copán, en 1834, en Honduras. Hizo un muy buen reporte, gran observador también, ¿sí? Y Topoztlán, acabo de estar aquí, acabamos de estar ahí hace 2 o 3 semanas, no sé ni cuándo, ya estoy perdido en un tiempo, hace como 3 o 4 semanas estuvimos en Topoztlán, ¿ok? Es un sitio que algunos especialistas, algunos exploradores modernos como Ian Rucker, dicen que en realidad no fue Galindo quien descubrió Topoztlán, que Topoztlán fue descubierto mucho después. Lo que pasa es que algún local le dio el reporte y él después lo describió, pero lo describió tan mal que no estaba de acuerdo el reporte de Galindo con las estructuras de Topoztlán. ¿Cómo puedes decir que hay una estructura que tiene 6 terrazas cuando en realidad solo tiene 3? Situaciones como esas. Por eso se cree que en realidad Galindo no fue el que reportó Topoztlán. Hizo buenos dibujos y describió los monumentos, buenos planos también, y era gran observador, les decía, porque él, igual que Landa, unos siglos antes, Diego de Landa, ¿verdad? Un fraile que era franciscano, sí. Según yo era franciscano, que fue el que acabó en ese famoso acto de fe, que acabó con tantos libros mayas, los libros que dejaban escritos en la corteza, que los conocemos como códices, ¿ok? Él, Landa, ya había dicho lo que después dijo Galindo, que al ver a los nativos con sus ropas, ¿sí? Con sus taparrabos, el tipo de vestimenta, y ver las esculturas en Palenque, se le asemejaban mucho, por lo que él concluyó deben ser nativos de aquí los que construyeron este lugar. Si tenemos gente el día de hoy vistiéndose parecido, seguramente son los mismos, porque seguía el dilema entre los primeros exploradores con que esto no puede ser americano, fenicio, griego, ¿sí? Sobre todo por el explorador que viene ahora, después. Galindo compró un gran tracto de tierra en el Petén, iba bien políticamente, quería hacer mucho por la gente, pero luego vino la guerra, estaban unidos a Centroamérica, había 4 o 5 países que estaban unidos ahí, hubo problemas y tuvo que huir, salió huyendo junto con unos ayudantes de él y lo pescaron en una villa y murió asesinado a machetazos cuando solo tenía 38 años de edad. Este señor es el señor terco de veras. Se habla de 3 o 4 nacionalidades diferentes. Una de ellas puede haber sido de Viena, de Praga, de Francia, no se sabe. Tampoco se sabe su fecha de nacimiento. Pero en 1866 seguía vivo. Quiere decir que si eso es cierto, tenía 100 años. ¿Okay? Se dice que murió a los 109 años y que lucía como 70 años cuando tenía 102. Era toda una historia. Estar con él era sentarte embobado a escuchar sus anécdotas, que algunos especialistas dicen que fueron creadas en su mente, porque él decía que peleó con Napoleón, que estuvo en varios ejércitos. El señor era especial, era un gran artista, súper buen dibujante. Les dije hace rato que el primer reporte del Río, que se hizo hasta 1822, fue con los dibujos de Ballack. Era muy buen artista, personalidad enigmática, magnética, era muy grande, de hombros muy grandes, tenía voz profunda y anduvo por varios lugares del mundo. En cuanto a los sitios mayas se refiere, principalmente estuvo en Palenque. De hecho, hay una anécdota que
dice por ahí que estuvo un año viviendo en Palenque con una chica de Palenque como 40 años más chica que él. Otros dicen que solo fue 3 meses, lo que sea. Palenque lleva un nombre en un palacio, como el palacio o el templo del conde. ¿Por qué? Porque Waldeck aparentemente se autonombraba conde, no era realmente un conde, pero se llama el templo del conde. El templo del conde es por este señor. Les decía que era terco en querer afirmar que los mayas venían de culturas orientales. ¿Y qué es lo que hizo? Alteró sus dibujos. Hay unos dibujos de Waldeck donde pueden ver los glifos y les sale una trompa de elefante. Les puso trompas de elefante. Imagínense, mandaba esos dibujos a todos lados para hacer pensar que tenía algo que ver con Oriente. Pero los siguientes exploradores, sobre todo el siguiente que les voy a mostrar, le cayó en la mentira tremendamente. Era muy imaginativo, dejó una obra escrita, ¿sí? Y lamentablemente el señor Waldeck pareciera que quería ser el último en ver ciertas piezas, porque había una muy famosa, un jaguar bicéfalo, un trono, que él lo dibujó, es un dibujo maravilloso, y luego lo destruyó, lo hizo pedazos, para que nadie más lo volviera a ver. Por consiguiente nunca se fotografió esa bella obra, porque Waldeck decidió que la quería destruir. Él la destruyó. Pero esa obra que dejó, unos años después cayó en las manos de John Lloyd Stephens, el que les dije que es mi explorador favorito, de un gran carisma, era muy bueno hablando y mejor escribiendo. Aquellos de ustedes que hayan leído Stephens o que lo vayan a leer en un futuro, van a ver que este señor, los libros que dejó junto a su artista Frederick Catherwood, ellos dos fueron los culpables de que se empezara a difundir por todo el mundo la cultura maya. Este norteamericano, a principios, mediados de los 1800, de 1800 a 1839 a 1840, hicieron una primera expedición que cubrió Copán, Palenque y Uxmal, que conoció John. Y Frederick Catherwood, su artista, el gringo, y su artista británico, además exploró Quiriguá. El primer reporte de Quiriguá fue por parte de John Lloyd Stephens. John Lloyd Stephens lo escribió, pero se lo reportó Frederick Catherwood. Stephens nunca estuvo en Quiriguá porque estaba arreglando unos asuntos políticos en El Salvador. Regresaron, hicieron este libro, Incidentes de Viaje en Centroamérica, Chiapas y Yucatán, un librazo. Ese libro es el culpable de que yo explore tantos sitios mayas. Mi visita a Tikal en el 2003 y el libro de Stephens son los culpables de que yo haga esto como hobby. Regresaron en 1941 y 1942 y ahora solo, nada más, visitaron 44 sitios en los meses que se quedaron. 44 sitios. Les decía ayer en mi plática en Antigua que cuando yo leí el segundo libro, que se llamó Incidentes de Viaje en Yucatán, que es en volumen 1 y volumen 2, yo decía, 44 sitios, wow, ¿cuándo voy a poder visitar yo 44 sitios? ¿Dije 1900? Ya veo mi error, ¿verdad? Claro, no vivió 100 años el señor. 8, aquí debe ser 8 y 8, gracias Sofía. Lógicamente, fue un año después cuando regresó, y publicó Incidentes de Viaje en Yucatán, que también se vendió tremendamente, y ya todo el mundo sabía los mayas. Todos los grandes estudiosos, los investigadores, los futuros exploradores, se basaron en los libros de Stephens para ir a explorar. Hay unos exploradores que ahora les voy a mostrar, casi tan famosos con Stephens, o para algunos más famosos que ellos, y que ellos traían en la mano los libros de él. ¿Por qué? Porque Catherwood dibujaba increíblemente. Seguía sin haber cámara, pero sus fotografías eran de tal precisión que hasta el día de hoy siguen siendo utilizadas para ser leídas.
no caía en las mentiras y en los garabatos de los primeros dibujantes, los primeros exploradores, y él decidió dibujar al detalle. Y es sorprendente cómo comparas lo real, aquí Uxmal, allá Copán, el real, el sólido, con sus dibujos, y son prácticamente iguales. Aquí hay un poquito de la obra de él. Este arco está en la UNAM, en Yucatán. Ya está muy bonito ahorita. Lo reconstruyeron la parte caída, lo consolidaron, y comparado a las primeras fotografías o los primeros dibujos, es una obra de arte. Aquí tenemos a Chichén Itzá, el castillo, ¿sí? El famoso castillo Kukulcán, y otra estela de Copán, Honduras. Y eso, y hay un libro, hay libros. El día de hoy se puede comprar este libro. El día de hoy pueden comprar el libro que trae varios dibujos de Calderwood, y pues, no sé cuánto costará. Debe de costar el equivalente a $30, $40. Digo, no es un libro baratísimo, pero tampoco es caro. Tampoco es un libro caro porque es grande y puedes ver todos estos dibujos. ¿Okay? El siguiente explorador, un francés, de Sir Richard Knight. ¿Por qué es famoso él? Porque él es el primer explorador fotógrafo. El primero. Él fue el primero en llevar fotografías. Tuvo la fortuna de estar en el lugar indicado, en el tiempo indicado, 1859, disculpen ahí, debe ser un 1, que no corregí. ¿Sí? Él estuvo en Palenque también, en sitios como Comalcalco, Chichén Itzá y Zamal, que tomó una famosa foto de un mascarón que les muestro a continuación. Él, ya nomás dibujos, empezó a cargar equipo fotográfico, pero el equipo fotográfico de esos tiempos pesaba toneladas. Se requerían de varias mulas para las cámaras, para los platos, las placas, los cristales y los galones de químicos, porque se tenía que revelar en el mismo lugar. Pues imagínense, por favor, a los primeros exploradores con macheteros, ¿sí? Con gente por delante, y luego mulas y mulas cargando con comida, con equipo de campamento, y muchas mulas más cargando el equipo de fotografía. Así era. Este señor era muy especial, era extravagante. En sus escritos, cuando uno lee a Charney, se fija cómo es muy crítico de la gente local, igual que Mahler. Los tachaba de perezosos, los tachaba de inútiles, porque tanto Mahler, que es uno de los proveedores que sigue, como Charney, decía que una vez que le pagabas a los locales, el fin de semana se emborrachaban tremendamente y ya no regresaban a trabajar hasta 2 o 3 días después. Que el problema era pagarles, a los pues les caían las monedas, ¿verdad? Les caían los pesos, los reales, les caía, y ya no regresaban por 2 o 3 días. ¿Sí? Tiene buenas fotografías de estos lugares. De hecho, lógicamente son las primeras, pero él buscaba un gran descubrimiento, y se le dijo que había un sitio en el Usumacinta. Fue a buscarlo, quería descubrir ese gran sitio, que resultó ser Yaxchilán, pero cuando llegó ya había otro explorador ahí adentro. 2 días antes había llegado Alfred Percival Maudsley, y Maudsley, pues imagínense la sorpresa, lo platicaba el día de ayer, cómo es posible que 2 sitios perdidos por 11 siglos en la selva hayan llegado 2 exploradores de personalidades tan diferentes, con 2 días de diferencia. Pero bueno, intercambiaron varias cosas, porque Charney no tenía lancha para cruzar a su gente y a su equipo. Necesitaba una lancha para cruzar al final y llegar a Yaxchilán. Entonces mandó un nativo, y Maudsley, que hay un señor francés, aquí está su nombre, que requiere de la lancha, pero a Maudsley y a su gente se le había acabado la comida. Entonces intercambiaron lancha por comida. Se reunieron en Yaxchilán en 1882. En 1882 el señor seguía explorando. Lo que pasa es que exploró muy poco en México en esta época, luego se fue a Europa, se fue por Australia y varios lugares allá a seguir explorando, y después regresó a México. En 1882 estuvieron
estuvieron los dos en Yaxchilán, y él le enseñó a Moseley a hacer figuras en yeso, ¿ok? Hacer los casts, ¿no fue el nombre en español? Moldes, gracias. Hacer los moldes en yeso, ¿sí? De las grandes esculturas como las de Copán o de Quiriguá, él fue el que se lo enseñó. Tiene un libro muy bonito, pero que critica y critica a los locales. Ninguno de ellos era tan bueno escribiendo como Stevens. Esta es la foto de la que les hablo. Un mascarón. Había un edificio con mascarones en Izamal, Yucatán. El primero en dibujarlo fue Calderwood, que acompañaba a Stevens, y unos años después fue Charnay, y le tomó esta fotografía. Y lamentablemente este mascarón no existe el día de hoy, porque la familia que tenía la propiedad donde estaba este mascarón se cansó de que tantos aventureros y exploradores quisieran verlo, basado en los libros de exploración de Stevens, y lo tumbaron, lo derrumbaron. Sencillamente nadie más va a venir a molestarnos y rompieron el mascarón. A lo largo de tantos sitios que he visitado me he topado con varios casos como estos. La misma torre de Nocuchich que les muestro a continuación, se cree que la tiraron adrede, siempre fue mi sueño llegar a ese sitio. Aquí tenemos una foto de Uxmal, y aquí tenemos al famoso castillo de Chichén Itzá. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes han visto fotos de cómo lució Chichén Itzá, tal vez alguno ha estado ahí, pero vean cómo lucía. Una selva completamente. Selva. Recuerden, para hacer las primeras fotografías de la exploración maya son muy buenas fotos, porque se ven detalles. ¿Ok? Uxmal, Chichén. Este señor también estuvo en Teotihuacán, y en unos cerros en los alrededores de la Ciudad de México. Fue él el que encontró unos como perritos que tienen ruedas. ¿Algún día los han visto fotografiados? Él los encontró. Él fue el que los encontró. ¿No usaba rueda del maya? Bueno, en este caso no era maya, ¿verdad? Pero encontró los perritos esos con rueditas y todo, allá en un área no maya, porque las escarbaba por todos lados. Él también quería llevarse muchas cosas a Francia. Necesitaban, muchos de ellos, sus gobernantes, sus presidentes, los reyes, les pedían algún recuerdito maya. Pero, hablando de extravagancia, locura, un tanto misterioso, nadie tan raro como Auguste Lepage. Ninguno tan raro como él. Era un señor que basaba todas sus teorías en la Atlántida y decía que los mayas eran la cultura más antigua de todas, que había sido la cultura madre incluso de los egipcios, ¿sí? Que cuando menos tenía 6.000 años de antigüedad la cultura maya, lo cual es completamente falso, y que Jesucristo hablaba en maya. Eso decía el señor Le Pluriot, que llegó en 1873 a Yucatán con su esposa Alice, al menos 20 años más joven que él. Su personalidad tan enigmática invitaba a la crítica. La gente se pasaba criticándolo porque no era muy realista en lo que decía. Hablaba de ficción, hablaba de gigantes y de enanos, hablaba que las culturas antiguas algunas veces eran sus pobladores enanos completamente chiquitos y gigantes de 2-3 metros. Bueno, 2 ahorita no es gigante, gigantes de 3 metros eran pobladores de los mayas y de culturas antiguas. ¿En qué basó esta hipótesis? En que encontraba templos chiquitos en las áreas de Quintana Roo. Hay templos extremadamente pequeñitos con puertitas. Se concluyó que había enanos. De hecho, hubo una historia muy muy famosa de él, que él aseguraba que tenía los huesos de un gigante. Este señor, obsesionado por la fama, que nunca se le daba, de hecho se hizo más famoso hasta después de su muerte, ganó algo de fama en vida cuando encontró el famoso Chacmol,
la figura tipo jaguar con cara humanoide, ¿sí? Él fue el que la encontró enterrada en un montículo de Chichén, y no sé si se la quería quedar o qué, pero cuando se enteró que se la quería llevar el gobierno a la Ciudad de México, la escondió en Pisté, cerca de Chichén, y luego la encontraron y se la llevaron, se la quitaron y se enojó muchísimo, y está hasta el día de hoy en el Museo de la Ciudad de México. Edward H. Thompson, un contemporáneo de él, unos poquitos años después que él, ¿sí? Pero llegó prácticamente en la misma fecha a Yucatán, también con su esposa, llegó con una hija, y este señor es muy famoso dentro del mundo maya, no solo por haber encontrado Xquixmoc, los demás sitios ya estaban descubiertos, pero Xquixmoc es un sitio bellísimo, lo acabo de explorar en noviembre, está en Yucatán, no está abierto al público, pero está muy fácil de llegar y es una belleza del sitio. Al rato les enseño una foto de Xquixmoc. Fue cónsul norteamericano y explorador durante 20 años, y su fama es debido a que él fue el que se le ocurrió drenar el cenote de Chichén Itzá. Lo drenó, trajo máquinas, incluso el señor aprendió buceo para meterse también a buscar cosas en el cenote. Pero imagínense los buzos de principios del siglo XX, que era cuando estaba drenando, con esas mascarotas gigantes y conectados. Él estaba allá adentro. Sacaron muchísimas piezas, hubo mucho oro. Él quería comprobar si realmente sacrificaban a vírgenes, ¿verdad? Porque era una de las teorías que era el cenote, los sacrificios de las vírgenes. Pero bueno, había de todos los sexos, había niños, de todos los sexos, bueno, los dos géneros, ¿no? Había niños, y no hubo ninguna prueba con los años de que fueran vírgenes, porque por medio de pruebas óseas se puede ver quién tuvo hijos o no. ¿No sabían? Que los forenses pueden averiguar a través de los huesos y saber si la mujer era virgen o no. Por ahí hay un buen libro, no lo tengo todavía, un buen libro, pero no era su característica principal. No vivió lo suficiente para ver el resultado de los estudios de todas esas piezas, que con los años, en su mayoría, se le regresaron a México. Todas esas piezas que él había sacado del cenote. Lo hizo en años y años y años de estar drenaron, y el cenote pasó mucho a la fama, y con Chichén Itzá, gracias a este señor. Si alguien sabe una sola cosa de Thompson, una sola cosa, es que drenó el cenote de Chichén. Por eso era famoso. Pero era bueno, sí era arqueólogo. Este explorador sí era arqueólogo, ¿ok? Y famoso por Xquixmoc. ¿Perdón? Sí. ¿Ok? Mausli es el que estaba en Yaxchilán cuando Charney llegó en 1882, de familia extremadamente acomodada socialmente, económicamente. Era como un Sir Alfred Percival Mausli de Inglaterra. Paró en Guatemala por recomendación médica, estaba enfermo, y que huyera de Europa unos meses. Moldes de yeso, perfeccionó los moldes en yeso. Hay una historia que no les conté ayer en Antigua. Una de las visitas que hizo a Quiriguá, porque visitó 4 veces Quiriguá, una de ellas con su esposa Anne Mausli en 1894, se perdió mucho tiempo, no llegaban los moldes de Quiriguá, y se perdió, se hundió el barco, no sabía qué había pasado. Meses después llegaron finalmente a Inglaterra todos esos moldes, y él fue a recibirlos en el Museo Británico y los empezó a abrir y todo, y estaban muchos de ellos podridos, se habían echado a perder, les había entrado agua, algunos estaban comidos por ratas, pero en el momento que los abrió, se enfermó y le dio malaria. Se agarró malaria, no en la selva, a través de los moldes en el Museo Británico. Imagínense nada más.
y ya estaba grande. Esos moldes se exhibieron en el Museo Británico mucho tiempo y luego se embodegaron, los dejaron a que se los comieran las ratas, hasta que los rescataron, creo que en los 30s o en los 1920s. Él murió en 1925, de 81 años de edad, si más no recuerdo. Pues vamos a sacar las cuentas. Nació en 1850, ¿no? De 75 años de edad. Nació en 1850 y murió en 1925. ¿Sí? Fue el único personaje en la historia del Museo Británico que una sala llevó su nombre estando en vida. ¿Ok? La sala Maudsley. Y el día de hoy, no lo conozco, me han dicho gente que lo ha visitado, que es una increíble sala. Todas las piezas mayas que tiene, muchas de ellas llevadas por él, él se las llevó. Él las quitó de las puertas, de los pórticos, y están entonces en el Museo Británico, que lo cuidan como que si fuera la Mona Lisa. Estuvo en varios sitios. Sus mejores fotos, sin lugar a dudas, son de Copán, Palenque, Chichén Itzá y Uxmal, pero por mucho estuvo en sitios pequeños como Xcún y Caminacuyú. Hizo un plano de Caminacuyú, que hizo, el que estoy seguro fue el primer plano, no estoy seguro, pero uno de los primeros planos que tiene él estuvo aquí cerca de ustedes. Y su obra maestra, hizo un libro con Anne, con su esposa. Ella fue la principal autora y él ponía opiniones en este libro de Un vistazo a Guatemala, y que salió en 1899, pero la obra maestra de Maudsley es Biología Central y Americana, que lo escribió como por 14 años y finalmente lo sacó en 1905, y es un libro maravilloso que cualquier amante de los exploradores mayas debe tener en su librero, ¿verdad? Es espectacular, y les muestro algunas fotos de ese libro. ¿Ok? La foto más famosa de Maudsley es esa. Se la tomó su ayudante, llamado Henry Sweet. No se sabe mucho de Henry Sweet, no se sabe cuándo nació, no se sabe qué pasó con él, solo se sabe que era ayudante de Maudsley. ¿Sí? Era su mano derecha y tomaba unas fotografías espectaculares. No todas las fotos entonces las tomaba Maudsley. De hecho, en una ocasión estuvieron en un periodo de 3 meses solos, Maudsley y Sweet en Chichén Itzá, porque todos los locales habían huido, estaban cansados de trabajar, y ellos son los que estaban haciendo todo el trabajo, pero se enfermaron al mismo tiempo de malaria, los dos. Pero por suerte, el ataque de malaria les daba en días, haz de cuenta, el lunes le daba el ataque fuerte a Maudsley y Sweet lo atendía, y al siguiente día le daba a Sweet y Maudsley lo atendía. Estuvieron varias semanas enfermos sin que nadie los ayudara en la selva de Chichén Itzá a finales de los 1800. Pero de ahí salieron esas fotos tan increíbles, las fotos a detalle de estelas como la de Copán, y vean las de Quiriguá, su Quiriguá. ¿Ok? Vean esta estela, que si mal no recuerdo la A. Yo fui por primera vez a Quiriguá en el 2004, en julio de 2004, es mi sitio maya explorado número 10. ¿Ok? Pero no era tan observador como soy ahora, porque acabo de regresar hace poquito. Acabo de regresar en octubre, noviembre a Quiriguá, y que me le quedo viendo bien a la estela, y en esta área, aquí a esta altura, lamento realmente no haberles traído la foto, ¿verdad? Se la voy a agregar a esta presentación para otra ocasión. Que veo, ¿qué dice ahí? ¿Maudsley? Maudsley. ¿Por qué dice Maudsley? Pero está mal escrito. Y que abajo veo 1881. Es Maudsley. Maudsley llegó a Quiriguá en 1881. Lo que yo creo es que le pidió a uno de sus ayudantes que lo pusiera y lo deletreó mal. Se brincó una letra y cambió otra. Pero nadie más estuvo en 1881. Maudsley, por favor, es exactamente lo mismo, solo le cambiaron una letra. Entonces dejó un grafito aquí, grande, con su nombre. Y yo tengo la foto y dije, wow, nunca lo había visto, nunca he leído sobre ese grafito. ¿Cómo no vino? Nunca he leído sobre ese grafito, pero es obvio, ahí está, gigante. Yo creo que probablemente lo hizo Gorgonio López
Gorgonio López era guatemalteco, un ayudante de Mausli durante años y años, y era un experto en dos cosas: en hacer los moldes, porque lo enseñó Mausli, y también en llevarse las cosas, porque aún cuando no estaba Mausli trabajando aquí, le encargaba a Gorgonio López. Gorgonio López fue una persona que sacó varios dinteles de Yaxchilán, ya que no estaba Mausli, porque Mausli se llevó el más importante, el más bello, el 24, que estaba en la estructura número 23, una obra de arte realmente de los mayas, probablemente el dintel más bello del mundo maya. Se lo llevó él, pero los demás le encargó a Gorgonio López, ¿sí? Y Gorgonio López todavía, de hecho, Gorgonio López fue en 1895 solicitado por un trabajador del gobierno, que ahorita se me fue su primer nombre, pero se apellidaba Artés, de Guatemala, y descubrieron Ceibal, y llamó a Gorgonio porque quiero que me hagas unos moldes de Ceibal, porque los queremos mandar a la feria internacional que va a haber en Chicago, y sabía que él había sido diseñado, capacitado por Mausli. Entonces se supo de Ceibal en 1895 en Chicago, porque unos grandes moldes los hizo este señor Artes, se llevó a López. Era como se sabía en muchos lugares del mundo por los moldes. Hacían un molde exactamente una réplica y las llevaban a varios lugares del mundo, en Europa. Vean aquí, unos años después de Charnay, el mismo edificio, Kukulcán, el castillo en Chichén Itzá, pero ya hacen árboles. No porque no tuviera árboles, sino porque lo limpiaban. ¿Ok? Vean cómo está. ¿Sí? Limpiecito. Cortaban los árboles. Más adelante viene otro de mis exploradores favoritos, se llama Trevor Mahler. ¿Eso es foto o dibujo? Es foto. Es una fotografía. Es una fotografía, solo que tienes que tener en cuenta que es una fotografía de fines del siglo XIX, ¿verdad? Con esos tonos. Pero si tú ves y la vienes a ver acá, se ve mucho más claro que allá. Es una fotografía. Es una fotografía muy interesante. Es de las fotos que más me gustan de Chichén, y la tomó Mausli. ¿Se fija que hay un personaje ahí arriba? Sí, ¿verdad? Sí, acá se ve con claridad. Más chiquito, pero está más claro acá. Entonces, esta era parte del trabajo que hacían los exploradores después de que llegó la cámara fotográfica gigante. Hay unas anécdotas sobre las fotografías geniales. Charnay, el primer explorador fotógrafo, quería tomarle una foto al templo del gobernador, el gobernador de Uxmal, el palacio del gobernador. Gigante, pero estaba tan largo que tenía que sacarlo en dos partes. ¿Ok? ¿Cómo le hago? Pues rápido, sácalo rápido, revelas una placa, la pones ahí, y otra antes de que te cambie la luz, porque si le cambiaba la luz iba a echar a perder todo. Entonces toma una y rápido hace la otra, y va a tomar la segunda y se fija que se equivocó en la primera, y al querer repetir la primera se le había acabado el químico que necesitaba, y mandó a 3 locales y les ofreció, hagan de cuenta, $1. $1, dice Charnay, al primero que regrese con este químico rápido para tomar la fotografía. Dice Charnay en sus libros, pues me hace que me hicieron truco, porque los 4 llegaron al mismo tiempo. Han dicho, vamos a ganarnos $1 cada quien, y llegaron los 4 juntos, y le tuve que dar $1 a cada uno. Tomó mezcló el químico y tomó una gran foto, la primera foto del Palacio del Gobernador, justo a tiempo, antes de que cambiara la sombra. Porque era lo que tenían que ver los primeros fotógrafos. Vean esta foto de Palenque. ¿Sí? Se templo las inscripciones tomados del palacio. Aquí adentro es donde encontraron a Pacal. Aquí es dentro de la tumba de Pacal en 1952. Probablemente de los descubrimientos mayas más famosos. Y esta es una contratoma. La siguiente foto la van a ver tomada desde acá arriba hacia el palacio. Aquellos que han visto fotos de Palenque, vean el palacio. ¿Quieres ver algo de otra foto? ¿Sí? ¿Ven? Observen cómo todos los árboles están tirados. ¿Perdón? Sí, los cortaban, los talaban. Ajá, ahí estaban, los hacían, los juntaban en montones y luego los quemaban.
Les decía que Theodore Mahler, en un periodo de 3 meses, Theodore Mahler sale más adelante, estuvo 3 meses en Chichén Itzá. El primer mes su gente lo limpió. Un mes talando, limpiando la selva, ¿ok? Y quemaron todo. Al segundo mes empezaron a hacer unas cuantas excavaciones, estudios y mediciones, y el tercer mes fotografías. Entonces, lo que ahora se hace en mucho menos tiempo por la tecnología, ahí necesitaban de 3 meses. De hecho, en su primer viaje, el primer viaje de Maudsley, el inglés que acaba de Maudsley, en su primer viaje a Palenque, no cabe duda que fue a Palenque, le cayó lluvia y lluvia y lluvia una vez que había cortado los árboles, no podía prenderlos. Se tuvieron que esperar semanas a que dejara de llover, se secaran y poder quemarlos para seguir las investigaciones. Ahí están las escalinatas principales. Aquí está la torre, la famosa torre del palacio que ha causado tanta controversia, ¿sí? Que por cómo la construyeron, que no es posible que haya tenido ese techo, que parece gótico, que no sé qué tanto, lo que sea. Hay muchas cosas que a veces se tienen que reconstruir o retocar, si no se hubieran caído. Esta es una obra de arte, creo que no hay un palacio, pocos palacios como el Palacio de Palenque, fotografiado por Maudsley. Siglo XX, principios del siglo XX, Sylvanus Morley. Aquí está con una cabeza de calavera en copal. Vean lo que puse ahí, el más colorido de todos los exploradores. El más colorido, porque era un cuate que se la pasaba riendo, diciendo chistes, tenía una personalidad magnética, la gente se sentía bien junto a él, hacía fiestas en los sitios mayas, los ponía a bailar, ¿ok? Era la persona indicada que guiaba a los visitantes elite, a gobernantes, gente importante, él los llevaba. Él les daba el tour por Chichén Itzá, donde estuvo trabajando durante mucho tiempo, ¿sí? Fue de los primeros apasionados de la epigrafía. Los primeros pasos de la epigrafía fue por los números, y él lo estudiaba, tuvo cosas ciertas y otros grandes errores. Y algunos de los errores de Morley fue que él creía también que los mayas habían sido una cultura pacífica, que no había guerras y que no había sangre. Entonces, tanto él como Eric Thompson, un famoso arqueólogo inglés, y terco como él solo, no, porque una cosa es Edward Thompson y otro es Eric Thompson. Ellos decían que los mayas eran pacíficos, que los mayas se basaban en observación de las estrellas, de los astros, y eso era todo. Pero cuando encontraron Bonampak en 1946, con los murales donde había mutilación, decapitación, sangre, sacrificio, se quedaron calladitos. Él solo murió 2 años después del descubrimiento de Chichén, en 1948. Había llevado un grupo a Uxmal, fue su último sitio maya visitado. Uxmal fue un amante de la cultura maya, y aunque permaneció por muchos años en México, jamás pudo dominar el español. Se burlaba a la gente de cómo él hablaba el español, pero no le importaba, porque todo lo tomaba de forma graciosa y positiva. Morley, y si queremos decir un dato medio intrigoso de él, es que el señor también era espía para los Estados Unidos. Era espía para los Estados Unidos, trabajó durante muchos años, era un espía observador. Nada más los Estados Unidos, el gobierno le encargaba que viera desde las costas si veía barcos o submarinos sospechosos, y pasó reportes durante años. Les decía ayer que hay un libro, hay varios libros en realidad de Morley como espía, pero eso no me interesa. No he querido comprar, voy a leer un libro de Morley, me interesan más sus libros. Tiene una obra maestra este señor, una obra maestra de libros. El otro día los ubiqué en Amazon, costaba $3,000. Ay, ¿cómo es eso, hermano? No me alcanza, pero este señor se escribía, ¿sí? Morley. Y se llevó $3,000 por su carnito, un libro. ¿Okay?
Trevor Mahler. Él, a mi manera de pensar, es el explorador más prolífico que existió. De todos los exploradores que les he mostrado hasta el día de hoy, hasta este momento, ninguno descubrió tantos sitios como Trevor Mahler, nacido en Roma, de padres alemanes, en 1842. Nació en el año en que Jordan Stevens estaba descubriendo sus sitios y haciendo su libro de incidentes de viaje. Los grandes monumentos de Yashar fueron descubiertos, encontrados por la propia observación de este señor. ¿Ok? Se decía que tenía un carácter un tanto amargado, era solitario. Si nació en 1842, son 58, 68, 75 años. Murió en 1917. El más colorido, porque era un cuate que se la pasaba riendo, diciendo chistes, tenía una personalidad magnética, la gente se sentía bien junto a él, hacía fiestas en los sitios mayas y los ponía a bailar, ¿ok? Era la persona indicada que guiaba a los visitantes elite, a gobernantes, gente importante. Él los llevaba, él les daba el tour por Chichén Itzá. Descubrió tantos sitios como Trevor Mahler, nacido en Roma, de padres alemanes, en 1842. Nació en el año en que Jordan Stevens estaba descubriendo sus sitios y haciendo su libro de incidentes de viaje. En ese año nació Mahler, pero también fue influenciado por él. Pero ¿saben qué he descubierto al leer a todos estos exploradores que se basaron en Stevens? Como que lo atacan mucho, o sea, que se basaron en sus libros para ir a conocer los mismos sitios y dicen, aquí se equivocó Stevens, esto no mide tanto, ¿ok? Esto no mide tanto. ¿Pero qué creen? Yo el otro día descubrí un error de Mahler en Ceibán, con la estela 10, que les voy a mostrar al rato. Él dice que es mucho más alta de lo que realmente mide. Y dice, ¿dónde la mediste? ¿Con qué la midió? Mahler, no sé qué pasó ese día, se le había pasado el ponche, ¿sí? Porque también me he fijado que cometió unos errores en medición. Hablaba varios idiomas y entre otros hablaba el maya. Este explorador hablaba maya, se metió con la gente local, ¿sí? Originalmente llegó a México muy joven, en 1865, 23 años de edad, ¿sí? Con el ejército de Maximiliano. En el momento que Benito Juárez ejecutó a Maximiliano, él se queda en México y empieza a explorar, adquiere su primer cámara, después se va unos años a Europa porque muere su padre y estaba peleando la herencia de su padre que no le quería dar el gobierno, y durante varios años estuvo peleándola y la ganó. Regresó a México y él fue el propio patrocinador de sus expediciones. Antes de que lo contratara la Carnegie, a principios del siglo XX, para ir a sitios de Guatemala, sitios como Ceibal, sitios como El Naranjo, sitios como Yashar, todos esos sitios fueron descubiertos por Mahler. ¿Ok? No reportados porque Artés y Gorgonio López ya habían estado primero en Ceibal, pero el primero en haber escrito sobre estos sitios fue Mahler. Cuando él fue a Topoztlán, y lo dije el otro día en la lancha, fue a Topoztlán, porque se cree que no fue así. Entonces fue Mahler, tomó fotografías, vio Topoztlán, y luego va a la lancha y voltea al otro lado del lago Yashar y voltea a ver esos grandes montículos llenos de árboles. O sea, caramba, parece que son estructuras. Vamos a ver, de una vez. En caliente ni se siente, decimos en México. Murió prácticamente sin dinero en la calle, se peleó con la Carnegie. ¿Por qué se peleó? Porque decía que estaban haciendo ganancias de sus escritos, de sus libros, y no les quiso reportar nada más. Fue un grave error que realizó, porque lo dejaron sin trabajo y se dedicó a vender unas cuantas fotografías de las que tomaba. Un amigo mío que se llama Stefan Merkel, que es un explorador alemán, ha encontrado muchos datos de él. Ubicaron un bar al que iba en Mérida y todos los días se tomaba una cerveza, destapaba una latita que tenía salchichas y el señor ya... Esta foto, vean, solo tenía 55 años.
pero se ve mucho más grande. Entonces, yo viví otros 20, yo no sé en qué condiciones, porque estaba mal y enfermo, murió muy enfermo en Mérida. Entonces yo quiero imaginar, acabo de estar en Mérida y me dio mucho gusto saber que había una exposición de las fotografías de Mahler. Fui a verlas ahí al Palacio Cantón. Solo había 35, 36 fotografías, pero lo que me gustó mucho es que había un busto hecho por un artista a principios, pues ya había muerto Mahler. Si Mahler murió en 1917, le habrán hecho en los 20s, pero no se sabía quién era el artista, el autor, quién era el escultor, porque cuando se exhibió hace muchos años en Mérida, estaba tapada la parte de abajo del busto que tenía la firma. Entonces, grandes exploradores como Karl Herbert Meyer de Alemania escribieron sobre este busto hace muchos años, diciendo, pero no se sabe quién es el autor, es opción 1 o opción 2. Para esta exhibición sacaron del sótano el busto de Mahler, que tiene tanto así, de grande, lo sacaron, lo pusieron en el Museo Cantón y ahí voy de curioso. Por un lado y por otro lo veo y le encuentro Tomasi, lo hizo Tomasi. Inmediatamente le dije a Stefan Merck para que le dijera a Herbert Meyer que finalmente sabíamos quién había sido el autor del busto de Mahler. No lo sabían, nadie lo sabía porque siempre lo exhibieron la parte de abajo escondida. Así es que le dio mucho gusto a Karl Herbert y a Stefan Merck que les dijera quién era el verdadero autor de ese busto. El busto se basó en esta fotografía. ¿Sí? Hay una foto en el museo en el Palacio Cantón de Mahler como de 13 años de edad, una foto, dibujo, está muy rara, de perfil, y se ve este brinquito en la nariz que se ve acá, ¿lo ven? Y en el busto lo puedes ver de perfil, se basó en esta, así es que era de una nariz navideña, era de porte. El señor rara vez sonreía, pero ¿saben qué? ¿Cómo quería a los mayas locales, a los mayas modernos, a sus ayudantes? Porque si ellos carecían de comida, si se acababa la comida, él dejaba de comer. Si se estaban mojando y no tenían campamento, se salía del suyo para mojarse con ellos. Si se acababa el agua, no tomaba agua. Era muy parejo, muy justo, aunque también los criticaba por perezosos y por flojos. ¿Sí? Murió en Mérida, como ya les dije, y dejó un testamento que duró perdido, se traspapeló, y mi amigo Stefan Merck y su esposa me encontraron hace 2 o 3 años en Mérida, y las cosas que dice ese documento, que yo ya tengo una copia, son sorprendentes. Acaba con muchos mitos de él. Sí tenía algo de dinero, no estaba en la calle, tenía una propiedad que estaba rentando, pero a la persona que le estaba rentando esa propiedad le robó mucho una vez que murió. Le robó muchísimo, no repartió tal como había dicho en el testamento. Este cuate se quedó con todo. Muchas fotografías desaparecieron, unas pararon en Austria, otras pararon en Alemania, muchas se quedaron en México y hay otras que no se sabe dónde están. Las fotografías fue el fuerte de este explorador, que se iba por meses a la selva y no le importaba que hubiera lluvia. Lo peor que puedes hacer es meterte a la selva con lluvia, créanme, es lo peor que puedes hacer. Algunas de sus fotografías: Palenque, Piedras Negras, Guatemala, nuevamente el templo de las inscripciones de Palenque. Vean la selva, qué diferente. La foto que vimos hace rato que tenía limpiecito Mausley, tenía todo limpiecito. Aquí está, vean ya, pero observa que también ya había tumbado, también algo, ya había tumbado. Tantá, un sitio maya en Campeche que se perdió durante casi un siglo y que fue reubicado hasta 1987. Mahler lo encontró, lo descubrió en 1889 y duró 98 años perdido. El día de hoy este sitio, esta estructura que se llama el Palacio de Friso con columnetas, está igual. Igual. Lo conocí en noviembre y regresé hace un par de semanas a él. Y yo no puedo creer, yo traía aquí la foto de Mahler, esta, y lo estaba viendo enfrente y lo empecé a comparar, y lo hice en mi documento en video. Dije, no es posible, solo se le ha caído una columneta. Entonces, cuando vean mi video en un futuro sobre Tantá, voy a poner la foto de Mahler
Y voy a poner encima después mis imágenes para que vean que el sitio, este palacio, sigue igual. Eso es maravilloso. Y las torres que les decía. Nokuchich. La primera, fotografiada por Mahler a finales de los 1880s. Fue en 1887 que descubrió, se me fue ahorita el año exacto, Nokuchich. La fotografió y luego Harry E. Pollock, un norteamericano, la fotografió en los 30s y nadie más la volvió a fotografiar. Porque a mí me dijeron en Jopelche que un señor tenía un amigo que en los 70s, en 1970, le dijo que años atrás había tumbado la torre adrede por la forma en que se le quedaba viendo con esos ojos. Sí, la tumbó adrede. La tumbaron adrede, lamentablemente. Mahler describe que cuando está documentando esta torre y la está rodeando, descubre rostros de estuco en rojo. Es que imaginen toda esta torre estucada en rojo. Yo desde la primera vez que vi en los 80s esta foto, antes de ser apasionado de los mayas, me llamó mucho la atención y me conecté. Me conecté con esa torre y con el lugar. Entonces cuando comenzó mi hobby de explorador, de estar buscando lugares, yo quiero ir a Nokuchich, y lo intenté. Una vez solo no pude. Segunda vez con un guía de Campeche, no lo encontré, después de muchas horas de buscarlo. Hasta la tercera vez lo encontré y fue una felicidad tan grande que me dio que al rato les muestro un pedacito del video de cuando lo encontramos. Me faltan dos exploradores nada más. Frederick Mitchell Hedges, otro obsesionado por la fama, ¿sí? Obsesionado por descubrir un sitio grande y famoso que hiciera que su nombre se pusiera en la boca de todo el mundo. Esa era su obsesión. Tenía una buena labia, un buen rollo, que hacía que le patrocinaran. Era bien patrocinado. Y finalmente en el 24 y 25, en 1924 y 25, Thomas Gang, un arqueólogo inglés que radicaba en las Honduras británicas, lo que es hoy Belice, lo llevó y le presentó el sitio de Lubantún como que si fuera un sitio nuevo, su gran descubrimiento, pero él ya lo había descubierto mucho tiempo antes. Thomas Gang, yo creo que solo quería sacar dinero. El señor recibió poco reconocimiento, se burlaban mucho de él, por eso decidió inventar un cuento digno de película. Llevó a su hija en 1927, su hija adoptiva llamada Sammy, y aparentemente su hija, ahí entre los escombros, sacó un cráneo de cristal, que hicieron pensar que había sido hecho por los mayas, y fue toda una mentira completa. Los mayas no hicieron ese cráneo de cristal, pero entonces sí se hizo famoso. Y el día de hoy, mucha gente cuando habla de Mitchell Hedges es por el cráneo de cristal, no por los supuestos descubrimientos o las exploraciones. Pero lo quise incluir por eso. Él hizo una autobiografía que le llamó Peligro, mi aliado, ¿verdad? Y todavía no tengo este libro, ya lo ubiqué. No es un libro caro, es un libro que se puede conseguir por 30 y tantos, 40 y tantos dólares nada más. Y pues también lo voy a conseguir porque quisiera saber más de este señor. Franz Blom, un danés que exploró principios del siglo XX, tenía una personalidad multifacética y atractiva a la vez. Fue perseguido tremendamente por los fantasmas del alcoholismo, que ese era su gran problema, pero lo que me cae bien de Franz Blom es que él difería mucho de los arqueólogos de esos tiempos que querían ser más metódicos en sus excavaciones de unas cuantas semanas y vámonos a descansar. Y él, imitando mucho a John Lloyd Stevens, JLS, hacía grandes exploraciones. Descubría muchos sitios a la vez en el área de Chiapas. Era un amante de los lacandones, hizo mucho por lacandones, vivió con ellos, les ayudó, los educó, construyó cosas para ellos, ¿sí? Fue el que encontró el templo olvidado en Palenque, que yo lo ubiqué, sabía dónde estaba, pero hasta mi visita número 13 a Palenque
conocí el templo olvidado, encontrado por Franz Moore, que es el templo en pie más antiguo de todo Palenque. ¿Okay? Hizo una gran expedición con Oliver Lafarge. En esa expedición, patrocinada por la Universidad de Tulane, recorrieron 2.000 kilómetros a caballo, 3.600 por agua, 1.600 por tren, y encontraron 24 nuevos sitios, 32 nuevas inscripciones y fotografiaron 73 nuevos monumentos. Hay un libro de esta expedición. Todavía no lo he comprado, lo he encontrado entre 300 y 400 dólares, porque así como soy amante de las exploraciones, estoy comprando muchos libros de los primeros exploradores, y yo quiero ese libro porque casi no he explorado mucho la selva escondida de Chiapas, y yo quiero ver qué dice ese libro, porque estos señores descubrieron muchos sitios. ¿Okay? Les muestro algunas de las fotos que he tomado en mis viajes. ¿Okay? Esta foto la tomé justo un par de minutos antes de una tormenta. Estaba arriba del Templo 2 en Tikal, en su Guatemala. Volteo y digo, ¡wow! No tiene absolutamente ningún retoque la foto. Yo no sé hacer Photoshop ni nada. Tomé la foto, clic, y 2 minutos después cayó una tormenta tan grande, nos empapamos y yo arriba del Templo 2. Esa es una foto, fue en 2004, en mi tercera visita a Tikal, porque lo visité en abril del 2003, mi primer sitio, y lo revisité en diciembre de ese mismo año, y luego en julio del 2004 fue mi tercera visita. Vean esa foto, ¿ok? Esta fotografía de Tzna, el edificio de los 5 pisos, es muy poco característico. No es usual que veamos un edificio maya tipo pirámide, pero con puertas. Eso no es usual. Esta foto la tomé en el 2005, en diciembre del 2005, es una autofoto. Puse la cámara, corrí, me acomodé, se tomó la foto. Pues salió esta foto que mandé a una revista que se llama México Desconocido. La revista México Desconocido me publicó esta foto y normalmente publica las fotos en chiquito. La mía la publicó a media página. Entonces es la única fotografía que me ha publicado en alguna revista de aventura o algo. Es el Alto de la UNAC, muy bello. Si tienen buena memoria, hace rato se los demostré en dibujo, hecho por Calderwood, y aquí está en foto. Tenemos el río Beck. Este es el templo 6N1, está en Campeche, fue descubierto a principios del siglo XX, pero después se perdió en la selva. Le daban recompensa al explorador que lo volviera a reubicar. Lo ubicaron hasta principios de los 70s. Eso duró como 60 años perdido en la selva. Entonces, si ustedes ven mi video exploración número 85, van a ver la emoción que me dio cuando estaba enfrente de este templo, porque no puedo creer que estoy delante de un templo que se perdió en la selva por más de 60 años. Claro, solo me ha dado más emoción al encontrar un sitio que se llamó Sacbé, que duró perdido 100 años y que me hizo perderme en la selva. Buscándolo me perdí en la selva. Realmente creí que ya no salía de la selva. Está el video también en YouTube, la exploración número 107. Y Nocuchich, una de las felicidades más grandes que me ha dado encontrar un sitio es Nocuchich, el de las torres, la que tomaron la red de la otra, y ahorita les voy a enseñar el video. ¿Recuerdan que les dije hace rato que Edward H. Thompson había descubierto Esquimalt? Esquimalt. Edward H. Thompson y Theodore Mahler se odiaban. Mahler criticaba mucho el estilo de Thompson, decía que se robaba las cosas, criticaba mucho a Le Commion. Eso no lo iba a criticar, eso dinamitaba Chichén Itzá. Metía dinamita porque quería buscar sus tesoros, sus gigantes, sus enanos que nunca encontró. Esta foto fue tomada por Theodore Mahler a finales del siglo XIX de Esquimalt, y esta foto la tomé yo. La tomé en noviembre, sin haber visto nunca antes la otra foto, ¿saben? Yo cuando me topé con esta foto de Mahler dije, ¡ah, caramba! Y busqué porque es una foto de teléfono. Esta la tomé con mi teléfono. Y empecé, y dije, ¡wow! Es casi igual. Entonces parte de lo que me gusta documentar en mis videos el día de hoy, cómo estaba cuando lo descubrieron los primeros exploradores y cómo está el día de hoy. La siguiente es Ceibal. Foto de Mahler.
1895. Foto de Ian Graham, 1959. Foto de George Kelly, principios de los 1980s. Y foto mía tomada en diciembre. Entonces, uno puede ver a través de las fotografías cómo se va perdiendo mucho. ¿Sí? Un especialista me dijo, y tiene en parte mucha razón, que lo que pasa es que mi fotografía no fue limpiada antes de la estela como los primeros. Ellos limpiaban hasta con cepillo de dientes, quitaban todo el moho, esperaba Mahler la hora perfecta, a veces se quedaba todo un día esperando ver la hora perfecta de sombras y luz para tomar su fotografía. O sea, el siguiente día ya sé a qué hora va a ser la perfecta. Entonces limpiaban, la estela estaba muy limpia. Entonces me dijeron que si se limpia bien y todo, va a resaltar nuevamente, pero claro, el tiempo se acaba todo. Y sí hay diferencia, acabo de estar, bueno, yo fui un día después que tú, ustedes se fueron, pero nosotros estuve con Dani en diciembre, y sí se ve la estela mucho más acabada, y parte lisa, partes como lisas, pero bueno, todo esto se quita, solo que no entiendo por qué no lo hacen. El otro día platicando con un custodio de Ceibal, y estaba solo ahí en diciembre, hace 4 semanas, ¿por qué no limpian la estela lisa? No, es que les hemos pedido, pero bueno, cualquiera que sea la razón, esta es parte de los documentos que hago en video. Aquí tenemos a la estela E de Quiriguá, como Lucía, tomada por Mausli en 1882 y tomada por mí bueno, no es cierto, tomada por uno de los, tomada por uno de los, agarré al barrendero ahí, dije, amigo, ¿me puedes ayudar a tomar una foto? Le pedí que tomara un montón de fotos porque seguro se van a mover algunas, cortaba la estela, me cortaba a mí, pero bueno, esta es la que más me gustó, aunque lógicamente ya hay mucha sombra, porque están protegidas, ¿ok? Pero vean cómo la enderezaron. La enderezaron, o sea, si no me equivoco, son como 2 metros o 3 metros los que están bajo tierra. Lo que pasa es que hubo una inundación muy grande en el área de Quiriguá, aproximadamente en 1852, 1856, que dejó todo lleno de lodo, y movió todo, y probablemente esa inundación, porque el agua se lleva todo, fue la que movió estas estelas, que fueron corregidas luego. Y ya finalmente, para terminar, les muestro unos clips de videos. Los 4 sitios que les voy a mostrar ahora, en menos de 1 minuto cada uno, son un video duro más de 1 minuto. Los 4 sitios no los he editado todavía, van a estar en un futuro en YouTube, así es que este primero se llama Sicilá, es un sitio en Campeche, estuve hace unas semanas ahí. La persona que me llevó, mi amigo Stefan Merck y el explorador Lee Jones, otro gran explorador. Stefan Merck tiene 58 años y Lee Jones tiene 74 años. ¿Sí? Entre nosotros 3 sumamos más de 1000 sitios mayas explorados. 550 por Stefan Merck, 300 por Lee Jones y 200 por mí. Pero bueno, estoy empezando. Y me dijo, te vamos a llevar a un sitio que te vamos a dar una sorpresa. Y me llevó a una Sicilá y dije, wow. Me fui para atrás cuando vi esta obra de arte. ¿Observenla? No le puse play. Milagro, que no se la han llevado. Exactamente. Este es el tipo de esculturas que les gusta llevarse a los saqueadores, ¿verdad? Y que es increíble tenerlo in situ. Es por esa razón ya no decimos cómo llegar a estos lugares. Ya no damos los datos exactos. Yo nada más digo que está en Campeche y que no está nada fácil llegar. Fue mucho recorrido en camioneta y luego recorrido caminando.
¿verdad? Todo eso no está protegido como patrimonio nacional. No está protegido. ¿Sabes? Hay miles y miles de sitios mayas. No se pueden proteger todos. No se puede. Pero cuando menos se mantiene en secreto. ¿Okay? Yo estoy seguro que muchos locales cuando pasan ahí, porque ves apiarios, la gente que tiene sus abejas y granjitas, yo estoy seguro que han visto eso. Sencillamente no todo el mundo quiere robar. ¿Estás de acuerdo? O sea, pero no está protegido. Muchos de estos sitios que Pero les... cuando pasan en la frontera, no mira que dicen son vacunas. Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que hay sitios tan escondidos y lejos. Entre más lejos están de los pueblos y las rancherías, mejor cuidados están los sitios. Porque otra de las cosas que he descubierto cuando voy a sitios cerrados al público es que les han quitado las piedras. Y luego veo las piedras en las casas de los ranchos. El otro día me topé con un sitio que se llama Xoché, que lo acabo de conocer, y yo no podía, el del chiquero. No solo una estructura, Sofía le mandé la foto, no solo una estructura maya, la habían hecho chiquero para puercos, le pusieron, la cerraron con palitos, y yo viendo a los dos puerquitos, que no puedo creerlo, es una estructura maya. La grabé y la documenté. Luego, el guía que nos guió por esos sitios nos llevó a su casa porque nos iba a invitar unas tortillitas y todo. Y yo cuando iba subiendo los escalones hacia su casa dije, son piedras mayas. No podía yo creerlo. Los pueblos se acaban las estructuras. Se las acaban. O sea, entre más lejos esté del ser humano, más protegidos. Porque no pasan y no se les hace fácil quitarlo. Aquí puse mi bardita y todo. ¿Verdad? Otro más, son 4. Lástima que no hay micrófono, ¿verdad? Ahí lo que dije, decidí rentar esa lancha para ver Tulum desde el mar, porque Tulum fue reportado por los conquistadores españoles desde el mar. Se dijo que lucía como, sí, pero como Sevilla, tan grande como Sevilla, dijo un conquistador español. Vaya que fue medio exagerado, ¿verdad? Y John Stevens y Calderwood fueron a Cozumel desde la isla y al regreso vieron. Entonces yo quería tener la perspectiva de ellos, por eso renté esa lancha. Mi video de Tulum todavía no está editado como ninguno de estos. Ven que me estoy quedando sin batería. Estaba a punto de avisarme, ya me había avisado que se iba a acabar. Les muestro los otros dos. Ojalá se oiga mejor porque esta fue mi obsesión. Nocuchichi, las torres, que les dije que el primer intento solo no lo encontré, el segundo intento con un guía menos, andábamos perdidísimos, y el tercer intento con mi grupo de amigos de Facebook de Cultura y Lengua Maya, pude encontrar los guías adecuados que nos llevaron a Nocuchichi y lo encontramos. ¿Ok? Y este es el momento en que voy llegando. Se va a ver mejor. Aguanta un poquito, Francisco. Vean la selva, como está. Y guías con rifles y machetes. Por aquí. Cruza. Grítale. Años soñando con llegar a ese momento. Años.
Estoy esperando ya el momento en que edite este video porque para mí fue una emoción tremenda encontrar a Nocochichi. Conozco muchos exploradores que jamás lo han visitado. Muchos arqueólogos que han trabajado en la zona no lo conocen, ¿verdad? Y para mí fue un gran honor encontrar Nocochichi, un sitio descubierto por Theodor Mahler. Y también averiguar que un local aparentemente había tumbado la torre con mascarón. Fue increíble eso. Les dije a los locales, a los dos nativos, ok, aquí 25 metros a la redonda está la otra torre, caída, búsquenla por favor. Y ya me gritaron, ya fuimos y empezamos a levantar piedras y todo. Y un amigo que se llama Jesús recoge de chapas y encontró un pedazo de estuco, ¿ok? Estuco con rojo. Lo tengo en el video corroborando lo que había dicho Theodor Mahler, que ese mascarón había estado estucado en rojo. ¿Okay? Y otro amigo, y una amiga nuestra que se llama Claudia de Argentina, y ella encontró otra piedra muy bien esculpida, un cuadrito. Lo tomo aquí y saco mi foto del mascarón, empiezo a comparar y descubrimos que abajo del mascarón estaba esa parte. No cabe duda que ahí estaba. Y ahí están las mismas rayitas y lo comparo. Luego van a ver mi video, cómo comparo uno con otro. Y les muestro el último video para terminar. Y por si tienen algunas preguntas, encantado las atiendo. Esto es lo que puede pasar a veces en los sitios. Esto es Comalcalco. En julio del año pasado fui con Luis Adrián. Luis Adrián actúa de forma diferente a la mía cuando llega la lluvia. No quiso volver a filmar. Por suerte traía una cámara que recientemente había adquirido, antigolpes y para proteger el agua, golpes y polvo, y pude acabar mi documentación de esa expedición en Tabasco. Pero bueno, esa es parte de mi trabajo y espero que les haya gustado. Muchas gracias. Gracias. Bien, al principio, en la introducción, dijiste que la arqueología no era una ciencia. Ah, ok. Ajá, Gracias. Quisiera que dijeran. Te lo explico. Disculpa por no haberlo dicho en ese momento. Lo que quise decir ahí es que los primeros exploradores que empezaron a investigar y a escarbar y todo, era cuando toda la arqueología no era considerada como una ciencia. Todavía no. Ellos fueron los primeros que al empezar a hacer sus mediciones, sus agujeritos y sus reportes, al mismo tiempo en Egipto, en varias ciudades perdidas, comidas por la selva y los desiertos, de ahí nació la arqueología. Te estoy diciendo que hace muchos siglos no existía esto como ciencia. Tenían que descubrirse primero estos sitios, lógicamente, para que empezara la arqueología tal como la conocemos el día de hoy. ¿Y ellos tampoco eran científicos? No. Lo más que podemos decir es que Theodor Mahler era arqueólogo y creo que no se tituló, ¿ok? Pero eran personas comunes, compuestos como algunos eran médicos, ¿sí? Algunos eran simplemente empresarios. Yo no les dije ser abogado, es mi explorador favorito. Dime qué tiene que ver, ¿ok? No tenía nada que ver. Hasta el día de hoy todavía hay muchos especialistas que no son arqueólogos, los estuvimos platicando hace rato, ¿verdad, Marco? Los estuvimos platicando que hay gente que sabe muchísimo y no son arqueólogos. Pero a lo que me refería es que hasta después se hizo como ciencia. Cada vez los reportes eran más concisos, las investigaciones incluían mediciones y entonces después vino la ciencia tal como la conocemos. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Dime. Hay un arqueólogo que escribe también su nombre en mexicano, tú lo documentas en inglés. Theodor Mahler. El alemán, el astrólogo alemán. ¿Lo documentó? Ay, ¿qué fue? Creo que 1895, no recuerdo bien la fecha, por ahí, y también dejó otro graffiti, dejó un graffiti en Cabán, pero no lo puedo encontrar. Graffiti en sus escritos, en sus diarios, dice que dejó su firma en Tikal y que dejó su firma en Cabán, pero en Cabán nadie lo ha encontrado. Y mi amigo que sigue los pasos en Cabán, Stefan Merck, dice que igual está en una estructura que es real. O
Entonces existe la posibilidad que haya estado, que ya no exista. ¿Alguna otra pregunta, amigos? Vamos. En el caso de lo que usted mencionaba, yo creo que es un tema de educación. No sé, usted como que apasiona todo eso, ¿verdad? No sé qué tan de acuerdo está con el hecho de que muchas veces, por ejemplo, miramos las fotos antiguas y casi no se le puede ver en sí a las imágenes porque tienen algo de eso. Claro. Ahora se ha dedicado como que a mantener la arte material. ¿Qué tanto afecta eso a lo que es en sí, obviamente a lo que es la escultura? ¿Y qué tan de acuerdo están ustedes con que sí se haga? Mira, te voy a decir que es un dilema muy grande el día de hoy. Es una excelente pregunta. Hay especialistas que están de acuerdo en la reconstrucción y hay quien dice no, solo consolidación. ¿Okay? Yo estoy de acuerdo en el caso de que ayude a mantenerse de pie el edificio que está a punto de caerse. No estoy muy de acuerdo cuando lo ponen muy bonito y lo preparan para el turista. ¿Sí? Hay un caso, lo voy a decir otra vez, no digo el nombre del arqueólogo, pues, pero en Uxmal hay dos estructuras que no estaban en los 1970s, no existían. ¿Ya están? Pues tú llegas el día de hoy y Uxmal y dices, ah, caramba, y estas dos, y no existían. Eso lo reporta en su libro The Road to Ruins, Ian Graham, el que yo considero que es el último gran explorador de la historia, que ahorita tiene cerca de 90 años y que ya tiene Alzheimer, que está muy mal, que está terminando la biografía de Trevor Mahler. Nadie en el mundo, antes de que estuviera enfermo, sabía más de Mahler y había investigado más de Mahler que yo, que Ian Graham. Pero va a ir una autora por ahí, una otra arqueóloga que va a acabar el libro, porque ya aparentemente es Barbara Fash, gracias, porque no, Ian Graham ya está muy enfermo. Él critica mucho eso. Él criticaba mucho el hecho de que retocaran tanto o arreglaran tanto los sitios. Ayer les dije en mi presentación en la antigua que yo he descubierto dos cosas cuando llego a los sitios y comparo fotos antiguas con las nuevas. Cuando voy a sitios como Tikal, Chichén Itzá y Uxmal y comparo fotos de antes con las de ahora, los sitios están mucho mejor ahora. ¿Por qué? Porque los han retocado, consolidado, reconstruido. Pero si voy a sitios perdidos en la selva, ¿okay? Y comparo las fotos de Mahler con las mías, están hechos pedazos, porque no los han cuidado, ¿verdad? Pero aún así, les voy a decir algo, yo disfruto tanto de un sitio perdido en la selva, donde hay una estructurita chiquita, como de los grandes sitios. Yo lo disfruto mucho. Además, le huyo mucho a la gente. Cuando yo voy a Chichén o a Tulum o a estos sitios, entro a las 8 de la mañana. Cuando están abriendo, soy el primero, casi tocándole la puerta. Porque a mediodía, es imposible. No. Es tremendo. Entonces, estoy en medio. A mí no me gusta el retoque tan grande que los deja tan bonitos. No me gusta, pero entiendo que en algunos casos se tiene que hacer para que no se caiga el edificio. ¿Viste? También lucía increíble la pirámide de Chichén Itzá, pero si no lo hubieran hecho, quién sabe cómo estaría ahorita si no lo hubieran trabajado. ¿Preguntita? Con respecto a los moldes, cuando se explicaban los moldes, eran los moldes de Europa. Esos moldes ya no se les sacó a la copia. Fíjate que muchos moldes originales siguen vivos. Desconozco si el día de hoy están exhibidos, pero muchos de los estudios posteriores fueron en base a los moldes. De hecho, en el libro Biología Central y Americana de Mausley hay fotos de los moldes y tú los ves y dices, wow, qué estela. Solo que el molde de que era la profundidad de los grifos y todo perfecto. O sea, no sé toda la técnica del moldeado, pero es una obra igualita. Y sé que hay muchos originales todavía vivos. Se repartieron a varios museos de Inglaterra y probablemente algunos están en bodega. Les dije ahorita del busto de Mahler. El busto de Mahler duró en bodega durante décadas y décadas. Lo sacaron ahora por la exhibición. Así pasa. Yo creo que hay más cosas embodegadas que las que hay exhibidas, ¿verdad? En algunos casos nos topamos con más cosas guardadas y preciosas, pero existen y hay documentos y todo sobre los moldes. ¿Sí hay imágenes de los moldes? Sí, claro. Sí hay imágenes de los moldes. O sea, si tú me mandas un mail, yo te puedo mandar fotos de los moldes que tengo yo
las fotos que tengo son de Quilpua. Los moldes de Mausley. De hecho, yo subí una a Facebook. Subí una foto a Facebook en nuestra página Cultura y Lengua Maya, donde estoy poniendo como los moldes de las estelas. Y dices, es increíble, increíble. El molde de la estela que está inclinada, la más alta, la E, subí los moldes a Facebook. Y mucha gente, hasta que no leía, sabía que eran moldes. ¿Ok? Pregunta. Nada más, no una pregunta. Es un dato, depende de lo que del futuro. Ahí en Guatemala hay un lugar que se llama Sayache. Hay un río que se llama Río de la Pasión. Ajá, sí. Hay la gente que es oriunda por ahí ha descubierto varios cementerios mayas, digamos así, y también monolitos de mayas que no los sacan a público, porque lo mantienen en secreto. Tanto por el secreto, por la espiritualidad que guardan, porque dicen que esos lugares están malditos o digamos que tienen Encantados. Sí, encantados. Entonces, si algún día quiere ir por ahí, pues les recomiendo que vaya por ahí porque hay mucho que lo han descubierto por ahí. Sí, fíjate que, aunque conozco el área, conozco varios lugares de Sayache y de Río de la Pasión como Cancún y Ceibal, y estuve por ahí recientemente que fuimos a Dos Pilas, Estados Dos Pilas, en Tamarindito y otros sitios. En muchos lugares me topo con historias como esas de gente que reporta cosas o esculturas y que nunca las reporta, o sea, las encuentran y las esconden ellos. Las esconden por la razón que sea. De hecho, yo creo que la historia más grande de esto es la del Cayo. El Cayo es un sitio maya que está junto a Usumacinta, entre Piedras Negras y Yaxchilán, ¿ok? Y en los 1980, ya 1990, hace poco, llega Peter Matthews, un famoso arqueólogo australiano, junto con otro arqueólogo, no sé, debe ser mexicano, pero se pide Oliphant, yo creo que es mexicano. Bueno, para no alargarles el cuento, ya estaba escarbado, ya lo habían ubicado y se lo querían robar. No, vamos a llevarlo. Y ya que se lo querían llevar, llegaron, creo que 30 y tantos, 40 y tantos nativos de un pueblo cerca, con armas y con machetes. ¿No se lo llevan? ¿Cómo que no lo llevamos? ¿Tenemos el permiso? Aquí está el permiso. ¿Cuál permiso? No se lo llevan. ¿Qué? Les empezaron a robar, les quitaron todas las cosas y empezaron a ver que ya era algo serio. Les quitaron los zapatos y los llevaron hasta la orilla del río y les pidieron que voltearan hacia el río. Pensaron que los iban a ejecutar, pero en vez de ejecutarlos los empezaron a golpear con los rifles, con las cachas. Le rompieron la nariz a él, a varios de ahí, los golpearon, tuvieron que aventarse al río, cruzarse para el lado guatemalteco, querían llegar a Piedras Negras, se escaparon, se escondieron. Pasaron la noche entre ráfagas. Pasaron la noche del lado de Piedras Negras, escondidos y descalzos, no se querían ni mover. Y después, poco a poco, se fueron caminando. Les faltaba mucho para llegar a Piedras Negras, pero el siguiente día pasó una lancha que llevaba comida, llevaba alimentos, llevaba equipo para Piedras Negras y les avisaron y ya los rescataron. Nunca se supo qué sucedió con el altar. Nunca se supo qué sucedió con el altar. Yo creo que ya sé dónde está. Pero bueno, no conozco el Cayo. Espero este año ir al Cayo. Y voy a ver si soy tan valiente a tratar de cruzar el altar. Si no dejo mis videos, ya saben, si me pasa algo buscando el Cayo, ya saben que andaba de loco tratando de ubicar el altar, pero sería un documento increíble.